Todos los presentes. Vamos a llevar a cabo este curso que lleva por título Dispensación en dosis unitaria. Para nosotros, el tema de dispensación desde el campo de vista laboral y profesional es una actividad que se ejecuta y se pone en práctica día a día por los químicos farmacéuticos. Para ello se basa en un manual de buenas prácticas de dispensación. El día de hoy vamos a enfocarnos cómo se lleva a cabo la dispensación, no solo en oficinas farmacéuticas, lo que nosotros consideramos como boticas o farmacias, sino también la dispensación que se lleva a cabo a nivel intrahospitalario. Para nosotros es muy importante tomar en cuenta que en la ley 29459, que es la Ley General de Salud, estipula claramente las competencias que cada profesional de salud tiene bajo su cargo. Bien, a ver, en lo que respecta a la evolución asistencial de la farmacia dentro de las facultades, el compromiso y la actividad del químico farmacéutico, sabemos muy bien que muchos de nosotros como profesionales de salud tenemos una formación específica. Nuestra malla curricular nos enfoca a poder familiarizarnos con el manejo de los medicamentos. Propiamente, hay una serie de cursos que para nosotros, en nuestra malla curricular, nos perfila esa actividad. Pero también hay limitaciones dentro del campo laboral porque nosotros como farmacéuticos no estamos facultados para poder llevar a cabo una prescripción. Por el contrario, tenemos conocimiento amplio acerca del manejo, del uso, de la conservación, ¿no?, de los medicamentos. Dentro de nuestras facultades también podemos tener punto específico acerca de la accesibilidad a los pacientes. Entonces, cuando nosotros hablamos de la accesibilidad, estamos considerando que uno de los puntos importantes dentro de nuestras facultades es tener una comunicación fluida con los pacientes. Para nosotros es muy importante también llevar a cabo una comunicación básica donde el paciente se sienta familiarizado y esto permite también una mejor comunicación. Recuerden que muchos de los pacientes cuando van a una consulta médica propiamente con un profesional prescriptor, muchos de ellos manifiestan los síntomas, los signos en la anamnesis acorde, donde le va a manifestar lo básico esencial, ¿no? El paciente espera la receta y todas esas preguntas que de alguna u otra manera no se han podido formular, ya sea por un tema de timidez, ¿no? Todas esas preguntas se van a desencajar, ¿no?, en toda su amplitud cuando el paciente llega a una botica o una farmacia. Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué se usa este medicamento? ¿Que por qué me lo prescribieron? ¿No? Si hay un medicamento más cómodo, que si se puede cambiar la receta, ¿no?, por un tema de economía. Entonces, todas esas preguntas que en muchos de los casos no se atreve el paciente a hacer la consulta al profesional prescriptor, siempre el químico farmacéutico va a tener que manejar con mucha sutileza esas inquietudes que tenga por parte del paciente, ¿no? Otro de los aspectos fundamentales que nosotros como farmacéuticos es considerar o tomar en cuenta el desaprovechamiento profesional. ¿A qué nos referimos a este aspecto? Hoy en la actualidad los químicos farmacéuticos que vamos a llevar a cabo el tema de dispensación se está perdiendo de lado. ¿Bajo qué criterio? Por ejemplo, cuando los químicos farmacéuticos ejecutamos, ¿no?, nuestras actividades día a día en nuestro centro laboral, por ejemplo, los que trabajamos a nivel de oficinas farmacéuticas, más el profesional farmacéutico se dedica a otras actividades, ¿no? Por ejemplo, el tema administrativo, se dedica, por ejemplo, al tema de las cuotas, al llegar a las metas programadas, ya sea semanal, quincenal, mensual, dependiendo. Entonces, para nosotros es muy importante que no hay que dejar de lado la comunicación y el tema de la entrevista con el paciente, porque hoy en la actualidad muchos técnicos en farmacia cumplen esa actividad de llevar a cabo la comunicación, la entrega de los medicamentos, inclusive la interpretación de la receta. Entonces, bajo el punto de vista legal,
los técnicos en farmacia no están facultados para esa actividad. Y ahora la pregunta sería, ¿no? ¿Por qué la ejecutan? Porque en muchos de los casos los farmacéuticos estamos enfocados o priorizando otras funciones administrativas. Entonces, para nosotros es muy importante no perder de vista este campo, ¿no? O este aspecto dentro de lo profesional, porque prácticamente perderíamos imagen frente a los pacientes, ¿no? Para un paciente, inclusive la carrera de farmacia y bioquímica o la profesión de químico farmacéutico ya se ha puesto mucho en tela de juicio. ¿Por qué? Porque en muchos lugares donde se va a adquirir un producto no se encuentra el profesional, ¿no? Hay algunos que quizás en algunas boticas pequeñas el farmacéutico deja su placa y no se aparece hasta fin de mes. Entonces, esas problemáticas, esas situaciones, ¿no? Hacen que tengamos un desaprovechamiento profesional ante la sociedad. Bueno, entonces, estos criterios se consideran mucho en el tema de la atención farmacéutica. Y la atención farmacéutica, ¿qué es? Normalmente es una práctica profesional en que el paciente es el beneficiario de las acciones del farmacéutico, porque consigue así un mayor beneficio de los tratamientos. A ver, la atención farmacéutica, como docente, también les puedo mencionar, cuando converso mucho con mis alumnos, me mencionan, ¿no? La atención farmacéutica ya se ha descontinuado, ya hay un tema normativo que quizás no lo pongan en práctica. ¿Por qué no se ejecuta día a día? En muchos de los casos, como hace un instante les mencioné, la permanencia del farmacéutico en una oficina farmacéutica, ya sea en una botica o ya sea en una cadena, se, no se prioriza esa actividad. ¿Por qué motivo? Porque está más enfocado en otras funciones. Y esta función de la atención farmacéutica, la revisión de la receta, la interpretación, las recomendaciones, ¿no? Las acciones que debería tomar el paciente en base al almacenamiento de los productos, ¿quién la ejecuta? La ejecuta en muchos casos el técnico en farmacia. Y el farmacéutico está enfocado en otras funciones. Entonces, no es que la atención farmacéutica se haya descontinuado, no, sino es que en muchos de los casos no se está poniendo en práctica día a día. Entonces, para nosotros es muy importante velar por la salud de la población, pero velar por la salud de la población también significa asegurar que los productos que van a llegar a ese establecimiento lleguen de una forma correcta. ¿Por qué les menciono este punto? Porque en muchos de los casos, las competencias de nosotros como farmacéuticos ante el suministro, ante la adquisición o la custodia de los medicamentos es bajo la responsabilidad. Hay aspectos legales muy importantes, aparte de ser docente, también soy inspector, pues no en el caso de oficinas farmacéuticas, de diferentes establecimientos de salud. Y dentro de las competencias que nos abarca, ¿no? En su momento para realizar una inspección, nos damos con la sorpresa de que muchos farmacéuticos desconocen el tema normativo. A ver, para empezar, hay leyes, ¿no? Propiamente como la ley 29459, que es la ley general de salud. Tenemos la ley, por ejemplo, 28173, que es la ley del trabajo del químico farmacéutico, ¿no? Donde nos enfoca las funciones asistenciales que tenemos en el ámbito laboral, ¿correcto? Pero también hay parte normativa muy importante que ha sido ejecutada, ¿no? Ya con anterioridad a partir del 2012, por ejemplo, hablamos del Decreto Supremo 014-2011-SA, que es el reglamento de establecimientos farmacéuticos. Y también hablamos del Decreto Supremo 016, que es el reglamento para productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Entonces, la 014 es el reglamento para establecimientos farmacéuticos, para lo que son boticas, para lo que son farmacias, para lo que son droguerías, lo que son laboratorios, entre otros, almacenes especializados, entre otros. Y la 016 es el reglamento para productos farmacéuticos, dispositivos médicos y material sanitario. A ver, ¿qué nos dice dentro de los aspectos más importantes en el Decreto Supremo 014? Nos dice que el químico farmacéutico es el único responsable para poder ejecutar diferentes actividades en una oficina farmacéutica, bajo el término de director técnico.
Entonces, la ley, ¿no? Nos compete diferentes funciones, pero también hay aspectos normativos muy importantes que nos enfocan las competencias y responsabilidades. Así como hay un director técnico, también el Decreto Supremo 014-2011 CA nos habla que un establecimiento puede tener dos o más farmacéuticos, pero que estos a su vez van a ser considerados como químicos farmacéuticos asistentes. La pregunta sería, ¿quién es el que tiene mayor cuadro jerárquico? El director técnico. El director técnico va a ser responsable por las acciones que lleve a cabo el químico farmacéutico asistente, va a ser responsable por las funciones o actividades del técnico en farmacia e inclusive va a compartir responsabilidad ya sea con el propietario si es una empresa de tipo natural o con el representante legal si es una persona jurídica. Entonces, eso es lo que se nos enfoca en el Decreto Supremo 014, ¿no? La competencia del químico farmacéutico en una oficina farmacéutica o en un establecimiento farmacéutico con el nombre de director técnico. ¿Una oficina farmacéutica o un establecimiento farmacéutico puede tener más farmacéuticos? Sí, sin problema alguno, pero que estos a su vez van a ser llamados con el término de químicos farmacéuticos asistentes, ¿correcto? Ahora, hay algo muy importante. La 014 tiene que ver todo lo concerniente, pues no, a los requisitos mínimos que deben cumplir los establecimientos farmacéuticos y como prioridad tiene que contar con químico farmacéutico, director técnico o químico farmacéutico asistente. Hasta ahí es lo básico. La pregunta sería, pues no, hay boticas que no tienen esa característica, solamente aperturan y el químico farmacéutico lo hacen que renuncie. ¿Por qué motivo? Quizás el ingreso económico, sus honorarios son muy altos, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta, nos enfocamos nuevamente. Si no hay químico farmacéutico en esa botica, ¿no? O en esa cadena, ¿quién está ejecutando el tema de la dispensación? Y es ahí, vuelvo a hacer mención, que la dispensación en muchos de los casos lo realiza el técnico en farmacia o lo realizan propiamente los propietarios, ¿no? Y eso hace que perdamos un poco de imagen, ¿no? Y campo laboral, pues, ¿no? Ante la sociedad. Enfocándonos en la otra parte normativa, en el Decreto Supremo 016-2011 CA, nos dice también que nos enfoca todos los requisitos mínimos para la obtención del registro sanitario de un producto farmacéutico, un dispositivo médico, entre otros. Entonces, tenemos dos aspectos normativos muy importantes, el Decreto Supremo 014 y el Decreto Supremo 016. Y esos aspectos normativos nos permiten entender la función que tiene esta ley, la ley 28173, la ley del trabajo del químico farmacéutico. ¿Qué nos dice? Que el químico farmacéutico tiene dos funciones muy importantes, donde vamos a enfocarnos a la función orientada al medicamento. Por ejemplo, a ver, ¿cómo yo me voy a enfocar a esta actividad? Velando por la adquisición, por la custodia, el almacenamiento y la conservación de la materia prima, especialidades farmacéuticas o productos sanitarios. A ver, cuando yo hablo de un tema de adquisición, debo de entender algo muy importante, que todos los productos farmacéuticos que yo voy a adquirir desde el punto de vista legal, tiene que ser bajo una factura, ¿correcto? Puede ser una guía de remisión, pero no es aconsejable adquirir productos con boleta. ¿Por qué motivo? Porque con factura yo puedo validar la procedencia del producto, puedo validar también la característica del producto, el registro sanitario, el número de lote, la fecha de vencimiento, etcétera. Al contrario, sucede en el tema del manejo de una boleta. La boleta solamente está el nombre, precio unitario y precio por cantidad. Entonces, cuando se hace una inspección, cuando se realiza una visita por parte de la autoridad competente, entonces es muy importante manifestar y presentar que esos productos han sido adquiridos de una forma correcta. Ahora, ¿por qué se hace mención este documento? Porque existen lugares de dudosa procedencia donde te pueden encontrar también productos de mala calidad, falsificados, borrados, muestras médicas, ¿no?
procedencia desconocida, ¿no? Mal estado de conservación, de entidades públicas, entre otros. Citamos algunos ejemplos, por ejemplo, el caso de El Hueco, ¿no? Lugar donde se sabe muy bien que existe gran cantidad de productos de dudosa procedencia. Otro de los lugares puede ser el centro comercial Unicachi, por decir. Es otro lugar donde podemos encontrar productos de dudosa procedencia. Otro lugar también es las Malvinas, ¿no? Entonces, son lugares donde ya se ha corroborado que existen mafias que manejan esos tipos de productos y ponen en peligro la salud pública. Entonces, dentro de las funciones que tiene el farmacéutico es llevar a cabo esta actividad orientada al medicamento, ¿no? Tengo que velar por la adquisición, tengo que velar por la custodia, el almacenamiento y la conservación. Ahora, ¿qué pasaría si hay un operativo por parte de la DIRIS, ¿no? Las direcciones integradas de redes integradas de salud, y caen en un determinado establecimiento? Se realiza un operativo en conjunto con la Policía de Prevención contra el Delito, con la Fiscalía, y me solicitan factura. Si yo no sustento la procedencia de ese producto, téngalo por seguro que esto puede acarrear proceso legal y que puede llegar hasta un proceso penal por poner en peligro la salud pública. Entonces, es importante que los productos sean adquiridos con factura. Ahora, una vez que el producto llega correctamente, yo tengo que custodiar, ¿no? ¿Por qué les menciono custodiar? Porque ha habido casos donde roban algunas boticas, algunas cadenas, ¿no? O algunas farmacias, y esos productos entran al mercado negro. Entonces, la custodia de esos productos es bajo responsabilidad también del director técnico, del químico farmacéutico. Luego nos enfocamos al tema del almacenamiento y conservación, punto muy importante. El manual de BPA, de Buenas Prácticas de Almacenamiento, la 585, nos habla bien claro que el almacenamiento de los productos se tiene que llevar a cabo bajo algunos criterios básicos esenciales. Primero, el tema de temperatura. Muchos de los productos no siempre van a tener una temperatura en los envases mediatos, por ejemplo, dicen 15 a 25, no mayor de 30 grados centígrados. Pero no siempre todos los productos tienen esas condiciones de almacenamiento. Hay medicamentos, por ejemplo, que pueden tener en sus presentaciones, dice no mayor de 25 grados. Tal es el caso, por ejemplo, del Avebroncol. Tal es el caso del Bactrim, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos productos ya son una muestra de que la temperatura no siempre va a llegar a 30. Quizás hay algunos productos oftálmicos, ¿no? Algunas gotas oftálmicas, que no siempre va a llegar a 25. Hay algunos que dicen, pues no, temperatura máxima 15 grados centígrados. Entonces, el almacenamiento y la conservación de los productos tiene que ser basada bajo la supervisión del director técnico. Y en caso que el director técnico no estuviese presente, quien lo va a realizar es el químico farmacéutico asistente. Ahora, estas son las funciones orientadas al medicamento. La pregunta sería ahora, ¿cuáles son las funciones del farmacéutico orientadas al paciente? Por ejemplo, tenemos lo que es la dispensación, que es el curso de hoy, en la cual vamos a tener una idea mucho más amplia de la situación. Porque muchos colegas en ocasiones piensan que la dispensación solamente es validar la receta, que tenga todos los campos necesarios, saco el producto del anaquel, lo entrego y ahí terminó la dispensación. No, la dispensación abarca criterios mucho más complejos, que lo vamos a ver en el transcurrir de la presentación. Entonces, la dispensación es un acto ya orientado al paciente. Pero ojo, esta actividad también tiene que ir de la mano con la función o los aspectos orientados al medicamento. Porque si yo tengo productos de dudosa procedencia, no voy a poder ejecutar una correcta dispensación. Pondría en peligro la salud de las personas y esto podría atraer procesos legales y procesos penales, ¿no? Dentro de las funciones orientadas al paciente también tenemos el aspecto de la formulación magistral. A ver, hoy por hoy, por ejemplo, se ha comprobado que diferentes cadenas han optado por tener esta característica de ser una farmacia especializada, ¿no? O un establecimiento especializado.
Estos establecimientos están facultados para poder llevar a cabo la elaboración de productos, ¿no? O preparados magistrales. Pero ¿qué sucede? Bajo la formación académica nos dice bien claro que existen preparados oficinales y preparados magistrales. Los preparados oficinales son los que se pueden elaborar a gran volumen en base a la farmacopea. Y los preparados magistrales se elabora en base a la prescripción de una receta para un paciente individualizado. Hay una empresa a la actualidad que maneja, por ejemplo, sus productos y le pone formulario magistral, ¿no? Hay productos como, por ejemplo, la laca de bifonazol, existe la crema triple A, ¿no? Que es un análogo a lo que es el Notil o el Roxtil, por ejemplo, que contiene clotrimazol, contiene gentamicina y contiene betametasona. Pero cuando uno ha llevado a cabo la visita a estos establecimientos, nos hemos dado con la sorpresa que tienen en cantidad 30 tubitos, 50 tubitos, 80 tubitos, las lacas en gran cantidad, 50 lacas, 60 lacas. Entonces la pregunta sería, pues, ¿no? ¿Por qué motivo le aplican el término de formulario magistral cuando esos productos, bajo el término de formulación magistral, se debe elaborar para un paciente individualizado? Entonces, está contraviniendo lo que indica la norma. Y cuando se incauta estos productos, se somete a una incautación y a un tema sancionativo, ¿no? Entonces, volvemos a hacer énfasis. La formulación magistral está enfocada solo a un paciente individualizado, ¿no? A una determinada concentración y propiamente, pues, ¿no? Una receta para un determinado paciente, ¿no? Dentro de las funciones orientadas al paciente también tenemos que ver con la consulta farmacéutica. Es otra de las actividades que no se pone mucho en práctica. ¿Por qué motivo? Porque muchos de los pacientes incluso compran productos en otro establecimiento y hacen la consulta, ¿no? Y eso en ocasiones ha sido motivo también, pues, ¿no? De discusión en el aspecto de que si yo no he realizado la venta, si yo no he realizado la dispensación, no tendría por qué ejecutar la actividad cuando el paciente ha comprado de otro establecimiento, ¿no? Eso no te impide la norma. Eso ya depende del criterio y la vocación de servicio que uno tenga como profesional. También estamos enfocados en la indicación farmacéutica, qué medicamentos están prescritos y en algunas ocasiones nosotros podemos trabajar como equipo de salud, porque puede haber situaciones en las cuales los medicamentos prescritos o indicados por el prescriptor propiamente no son los medicamentos apropiados. Puede haber errores. Entonces, para ello también tenemos que tener una seguridad en base a la información que se va a manifestar. Tener una formación en el uso racional de los medicamentos. Hoy por hoy, la automedicación ha generado, pues, ¿no? Que muchos pacientes se dejen llevar por la información de los medicamentos, que si a alguien le hizo bien y consumo la misma terapia, debo de entender que también voy a obtener los resultados idénticos. Pero en muchos de los casos los medicamentos, recuerden, por formación, que un medicamento cuando se administra de una forma innecesaria puede poner o desarrollar un efecto tóxico, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que la formación en el uso racional de los medicamentos, evitando la automedicación, ¿no? Recuerden que los medicamentos son sustancias que pueden provocar efectos nocivos, inclusive. La educación sanitaria y la farmacovigilancia. ¿A qué nos enfocamos con la educación sanitaria? Tiene que ver mucho con el estilo de vida, ¿no? Con los cambios que uno pueda realizar sabiendo ya que tiene una patología. Por ejemplo, hay casos de pacientes que son hipertensos, pero les cuesta cambiar ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque la misma enfermedad amerita no solamente realizar cambios en base, pues, no a la medicación prescrita, sino también en base a la alimentación. Entonces, para nosotros es muy importante tomar en cuenta que la educación sanitaria, ¿no? Eh, es uno de los criterios básicos para mejorar la calidad de vida del paciente. Y no solamente de este paciente, sino también de los familiares más cercanos. Porque hagamos una idea. Supongamos que tenemos un paciente que es diabético. Hay gran predisposición a que los hijos o los familiares más cercanos de este paciente desarrollen también el tema de diabetes, por ser en algunos casos una tendencia hereditaria.
Entonces hay que tomar mucho en cuenta que la educación sanitaria no solamente es velar por la salud del paciente, sino también velar por la salud en la atención primaria, en la prevención de las enfermedades, ¿no? Y también hablamos del seguimiento farmacoterapéutico. Aquí, el seguimiento farmacoterapéutico, ¿qué significa? Que tengo que velar y propiamente, pues, ¿no? Hacer un seguimiento, valga la redundancia, en base a la medicación que el paciente viene recibiendo. Porque para ello se pueden presentar los famosos PRM, los problemas relacionados al medicamento, o también los resultados negativos al medicamento. Entonces, en ocasiones, estos PRM pueden traer como consecuencia la identificación de algunos errores que se pueda estar presentando en la prescripción o en el uso o la administración del medicamento. Bien, entonces para nosotros la atención farmacéutica, desde el punto de vista, vamos profundizando mucho más, es la participación activa del farmacéutico para la asistencia al paciente. Aquí no se busca generar, pues, no un tema de imagen, que el farmacéutico es el único es, profesional que conoce el tema de medicamento. Acá lo que se busca es trabajar en equipo de salud, ¿no? Junto con los profesionales prescriptores, donde el paciente salga, pues, no como el principal beneficiado. Entonces, el farmacéutico es el responsable por la dispensación y es el responsable por el seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, ¿no? ¿Y cómo se logra ello? Cooperando con el profesional prescriptor o trabajando en equipo con otros profesionales sanitarios a fin de conseguir los resultados de mejora de calidad del paciente, ¿no? Aquí prácticamente lo que se busca no es un mejorar el ego, ¿no? Mejorar la imagen profesional, no. Lo que se busca es identificar al paciente, velar por la salud del paciente y que la calidad de vida sea mucho mejor día a día, ¿no? Recuerden que va a haber enfermedades que no se pueden curar, ¿no? Que no se pueden mejorar, sino en algunas ocasiones lo que se busca es evitar complicaciones a futuro y darle una mejor calidad de vida, pues, ¿no? También conlleva la implicación del farmacéutico en actividades que proporcionen buena salud y prevengan enfermedades. En pocas palabras, tenemos que trabajar en base a la prevención. Y si ya un paciente tiene la enfermedad, bueno, concientizarlo en los objetivos que pueden ser a corto, mediano o quizás a largo plazo, ¿no? A ver, cuando nosotros nos enfocamos en los objetivos, si tenemos un paciente diabético, téngalo por seguro que si no se hace un seguimiento del tratamiento, si no se realiza una correcta dispensación, es muy probable, es muy probable que este paciente desarrolle complicaciones, ya sean microvasculares o macrovasculares. Dentro de las complicaciones microvasculares que puede desarrollar cualquier paciente diabético es problema neuropático, problema de la visión, una retinopatía, o puede generar también un problema renal, ¿no? Una nefropatía. Entonces puede desarrollar complicaciones microvasculares, neuropatía, puede desarrollar una retinopatía o puede desarrollar una nefropatía, dependiendo. Y así como hay complicaciones microvasculares, también hay complicaciones macrovasculares. Y la complicación macrovascular más compleja de un paciente con diabetes es que desarrolle, pues, ¿no? Problemas de presión arterial. Entonces, hay que tomar muy en cuenta que los objetivos, ya sea corto, mediano o largo plazo, se debe de concientizar al paciente, ¿no? Entonces, son aspectos muy importantes a tomar en cuenta. Entonces, en la Ley General de Salud, en la 26842, nos habla en el capítulo 2, en el título 2, capítulo 1, en el artículo 33, dice: el químico farmacéutico es el responsable de la dispensación y de la información al usuario sobre la administración, uso, dosis del producto farmacéutico, su interacción con otros medicamentos, ¿no? Porque puede existir un tema de polifarmacia. Y hay pacientes también